ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda... Este era Pablo, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que ya me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Una vida para imitar. Vamos a orar y rogar al Señor que nos dé de su dirección y de su gracia para el tiempo de la enseñanza. Amado Señor, gracias en esta mañana por el privilegio que nos da de despertar y ver un nuevo amanecer. Gracias por la salvación que nos da. Gracias por el privilegio que nos da de participar en su preciosa obra. Ruego, mi Dios, pido de tu sabiduría, del Espíritu Santo, para únicamente ser un instrumento útil en sus manos y que yo pueda ser ese instrumento en el cual usted pueda usar para enseñarnos su palabra en esta mañana. Por favor, bendiga ese tiempo en Cristo Jesús. Amén. Pablo, y sabemos la historia, ¿verdad? Un poquito de la vida de Pablo. Pablo era originario de Cilicia, fue ciudadano romano por nacimiento. Su familia era de la tribu de Benjamín y fue educado como fariseo. Estudió bajo los pies de Gamaliel, según Hechos 22:3. Pablo era muy culto, dominaba varios idiomas y conocía las literaturas hebrea y griega. Una de las cosas que el misionero tiene que hacer es aprender el idioma de la gente donde le permite llegar para predicarle en su mismo idioma. Cuando estamos en la Amazonía, estamos tratando de aprender el idioma. El hermano Genaro Alvarado ya está más avanzado en ello, pero hay hermanos que hemos ganado para Cristo y ahora ellos nos traducen en el idioma de ellos para que la gente pueda escuchar de una manera bien en su propio idioma la palabra de Dios. Saulo, su nombre fue llamado en lengua hebrea y después de su conversión llamado Pablo. Fue un gran perseguidor de la iglesia, como lo demuestra su aprobación de la muerte de Esteban, lo que dice Hechos 58 y 8:1. Pero la victoriosa muerte de Esteban lo impresionó, lo impactó, y vemos después su conversión más adelante. Se convirtió más tarde cuando iba rumbo a Damasco, luego de quedar ciego, Hechos 9:1 al 19, 22:5 nos relata, 26:12 al 18. Para ser usado por el Señor, podemos ver y nos enseña en Gálatas 1:17 que fue preparado en Arabia. Fue el gran misionero mundial del Nuevo Testamento. Podemos ver todos los viajes misioneros que pudo realizar, plantando iglesias y estableciendo pastores en cada una de ellas. Realizó su obra en Asia Menor, Grecia y Roma. Padeció grandes persecuciones, cárceles, lapidación, latigazos y más de ello. Pero nada le detuvo en su ministerio en la predicación. Edificó, plantó iglesias y podemos ver la obra de él. Fue encarcelado por largos periodos en Roma. Murió como mártir, decapitado en Roma entre el 64 y el 67 después de Cristo. Se ha dicho que Pablo es la más poderosa personalidad humana del Nuevo Testamento. Yo lo creo. No tenía un físico muy grato para el hombre común. Hay una antigua descripción tradicional del apóstol Pablo que lo presenta como el hombre de pequeña estatura, sajijudo, de nariz larga, calvo, de piernas arqueadas, fornido, pero lleno de bondad, pues a veces tiene aspecto de hombre y a veces su rostro parece de ángel. Podemos ver la vida del apóstol Pablo.
Estaba platicando con el hermano Genaro Alvarado y yo le decía, hermano Genaro, ¿usted cree que Dios todavía pudiera levantar en esta generación un apóstol Pablo? Otro hombre como aquellos hombres que se dejaron usar en las manos de Dios y con sus vidas e impactar al mundo entero con el Evangelio. Él me decía, pastor, yo creo que sí. El problema en esta generación es que no hay una entrega total, no hay una dedicación, como lo hubo en la vida del apóstol Pablo. ¿Qué sería, queridos hermanos, si el día en esta generación nada más permitiéramos que Dios usara nuestras vidas como un día lo hizo con hombres que hoy podemos ver en sus biografías y en lo escrito en la palabra de Dios, cómo Dios usó de una manera muy especial? Son hombres para imitar. Y vamos a rápidamente, ¿por qué Dios usó de esa manera en la vida del apóstol Pablo o la vida del apóstol Pablo? Número 1, Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Quiero leerle unos textos aquí en Filipenses 2, 12 en adelante. Dice así la palabra del Señor, el versículo 12 de Filipenses 2, 12. Dice así: por tanto, amados míos, Pablo escribiendo a los Filipenses, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, aunque sea, mire el apóstol Pablo, lo que hacía por la obra del Señor, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo verdaderamente era un hombre que hacía la obra con esa pasión. Una verdadera pasión tenía por lo que hacía. No hacía la obra, y eso nos hace pensar que no hacía la obra de una manera negligente, de una manera con falacia, mediocre. Hacía la obra con una pasión verdadera. Amaba lo que hacía. Más atrás, en 2 Corintios 2, 15, mire lo que Pablo dice sobre la obra del Señor, cómo hacía la obra del Señor. 12, 15. Dice así: y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío. Dijo, Pablo, todo lo que tenía, lo daba para la obra de Dios. Todo lo que le llegaba, lo invertía en la obra del Señor. Siempre, a los muchachos aquí en el Ecuador, ellos no tienen un sostén, un salario. Ellos no son apoyados por iglesias. Todo lo que ellos necesitan corre por nuestra cuenta, por lo que Dios nos da a través de ustedes. Ellos no reciben un salario y no hay un salario que reciban semanalmente. Yo les he dicho, todo lo que venga de las iglesias y pastores y hermanos, vamos a invertirlo en más almas. El apóstol Pablo, el corazón de él dice, yo invierto todo mi dinero, yo doy toda mi plata para las almas, y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y no nada más gastaba su dinero, sino, y aún yo mismo, dijo él, me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. No esperaba una recompensa personal, no esperaba una recompensa humana. Él daba su dinero, él daba su propia vida por causa de las almas. En realidad, la primera cosa que podemos ver en la vida del apóstol Pablo es que era un hombre con una verdadera pasión por lo que hacía. Amaba lo que hacía. Dio su vida por lo que hacía. No se limitó.
Por eso Pablo en Hechos escribe y él dice que no le importaba absolutamente nada a su vida. Él decía, a mí no me interesa nada de ello. Yo quiero rendir mi vida, yo quiero dedicar mi vida, yo quiero entregar mi vida. Y lo que me vayan a hacer los judíos no importa. Yo quiero entregar mi vida por causa de las almas. Ahí en 1 Tesalonicenses nos lo describe también. Capítulo 2, versículo 8, 1 Tesalonicenses 2:8, podemos ver el corazón del apóstol Pablo. 2:8 dice así el versículo 8 de 1 Tesalonicenses. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, mire qué es lo que dice, que hubiéramos querido, mire, nada más el corazón de Pablo, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Pablo no se limitaba en hacer la obra de Dios, no escatimaba su propia vida. ¿Por qué? Dijo, porque habéis llegado a seros muy queridos. Cuando verdaderamente un siervo de Dios y alguien quien hace la obra de Dios ama al Señor, ama lo que hace, va a amar a las almas, va a ver aquella gente sin Cristo como Cristo les vio a ellos, como ovejas sin pastor, como alguien quien está en los últimos días de su vida y que si no les hablamos de Cristo van a ir al infierno por toda la eternidad. El apóstol Pablo era tanto su amor y afecto por las almas que no nada más les entregaba, que es lo más importante, el Evangelio de Dios, sino estaba dispuesto a entregar su propia vida. El hermano Genaro allá en el Oriente lo han amenazado de muerte. Un hermano la semana pasada, el hermano Pablo, un hermano que gané para Cristo y Dios me dio la bendición de bautizarlo, y ahora se tienen cultos en su chocita. La semana pasada lo golpearon, le dejaron el rostro mal, y no fue por problemas personales, fue porque la gente le dice, tú eres el culpable de traer a esos misioneros aquí a nuestra comunidad para que enseñen esa religión. Ahora mucha gente está yendo, gracias a Dios, mucha gente en esa comunidad, después de que tuvimos el primer servicio, se bautizó. Ahí tenemos un video en el internet, no recuerdo, son 20 y tantos que fueron bautizados en el primer tiempo de bautismos. Pero él dice, pastor, no me interesa nada de ello. A mí lo que me importa es que mi gente conozca de Cristo. No importa si algún día me van a matar, no importa si algún día voy a sufrir con mi familia, no importa si me van a desterrar de aquí, de este lugar, no importa, pastor. Lo más importante es que yo pueda ser un instrumento para que la gente conozca de Cristo. Es lo que hacía Pablo, entregaba su propia vida. Toda su vida la aprovechó para servir a su Salvador. Él no estaba jugando con lo que hacía, sufrió por servir a su Salvador. Entonces, número uno, podemos ver que el apóstol Pablo era un hombre con una verdadera pasión por lo que hacía, amaba lo que hacía. Número dos, era un hombre trabajador. Si de algo se debe, pudiéramos llamar, catalogar, debe sobresalir en la vida de un misionero, y creo yo, pastor, que en la vida de uno como pastor, en la vida de uno que hace la obra de Dios, debe ser un hombre trabajador. Pablo fue un ejemplo vivo en cuanto a trabajar en la obra de Dios, trabajador. Que la iglesia, que los hermanos que nos apoyan, que no se quejen de nosotros porque hacemos la obra de una manera ligera. No, si Dios nos llamó, debemos trabajar con todo nuestro potencial. Se me va de la mente aquella cita cuando nos enseña que así como nos desgastábamos en el mundo, así de una manera general lo estoy resumiendo, así deberíamos de hacerlo ahora en la obra de Dios. Cuando nos entregábamos en el mundo, ahora debemos hacer una obra de Dios. Y yo creo esto, que si Dios nos dio el privilegio de llamarnos a su obra, si estábamos dispuestos a trabajar de 7 de la mañana a 7 de la noche en el trabajo secular, yo creo que también un pastor y un misionero debe hacerlo. Yo creo que un misionero no debe ganar almas nada más los días miércoles y los días sábados.
Yo creo que en el campo misionero se debe ganar almas todos los días. Claro, van a haber momentos que uno tiene que pasar con su familia, pero debe ganar almas siempre y trabajar como equipo de trabajo siempre, todos los días. Porque eso es a lo que Dios nos llamó, ganar almas y ganar a gente para Cristo. No podemos decir que vamos a invertir tiempo en otra cosa cuando la prioridad número 1 es alcanzar a la gente para Cristo. Podemos verlo y el resultado en la Amazonía y aquí, por la gracia de Dios, aquí en el Ecuador, en la iglesia. Vemos mucha gente, cada servicio tenemos invitados. Por la gracia de Dios, ayer tuvimos, no sé, unos 20 invitados aquí en la iglesia, tanto en la mañana y en la tarde, y es el resultado del trabajo. El trabajo produce resultado, el trabajo produce, ¿verdad?, lo que estamos yendo tras de él. Mire, 2 Corintios 11:23, 2 Corintios 11:23, dice así el versículo 23, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, el apóstol Pablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Hay peligros en la selva, muchos peligros. Nos daba risa la semana pasada porque después de volar en la avioneta volamos con la moto. Estábamos viajando de Taisha a una comunidad llamada Pambans. Esa comunidad es una comunidad nueva, preciosa la comunidad, gente indígena, gente de esa tribu. No hay manera de llegar, para caminar tendríamos que caminar por lo menos unas 8 horas más o menos. Y en la moto hicimos 2 horas más o menos. Muy feo el camino y el hermano Genaro iba manejando, yo iba atrás de él, claro, atrás de la moto, y bueno, en un hoyo volamos, ¿verdad? Y bueno, caímos y bueno, algo por ahí pasó, pero todo bien. Hay peligros de serpientes, peligros de animales, peligros de la gente, amenazas, todo ello. El apóstol Pablo, él no se limitaba absolutamente en nada, en absoluto. Capítulo 11, versículo 26, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambres y sed. Cuando uno va a la Amazonía, uno no puede llevar nada. Vamos por fe, lo que los hermanos nos den, en el camino por fe. Recordamos, íbamos caminando, el hermano Genaro, ya habíamos caminado unas 8 horas, cuando no teníamos todavía la moto. No había nada que comer en la Amazonía, pero encontramos en el camino y cómo Dios nos proveyó. La gente, sin conocernos, nos dio el alimento, en muchos ayunos, en fríos, en desnudez, y además de otras cosas, todo ello como conclusión a lo que Pablo decía. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. Mire qué es lo que dice: la preocupación por las iglesias. Estaba dispuesto a hacer todo ello, ayunos, desvelos, trabajos, enfermedades, peligros, todo ello, desvelos. Todo eso lo hacía porque amaba a los hermanos, amaba a las iglesias. Hermano, si verdaderamente amáramos a nuestra gente, amáramos la obra de Dios, trabajaríamos con todo nuestro potencial. Debemos trabajar duro en la obra de Dios, ganando almas. Pablo, por lo que puedo leer y me encanta la vida de Pablo, nunca estaba quieto en un solo lugar. Cuando regresaba a Jerusalén, regresó a Jerusalén, le dijo a parte de su equipo de trabajo, regresamos, ¿verdad?, a ver cómo están los hermanos. No estaba quieto, nunca estaba quieto, iba de ciudad en ciudad, de lugar en lugar. Plantaba iglesias en cada lugar donde llegaba, lo que dice Hechos 14, 21 al 25. Preparaba obreros para las mismas iglesias. Oramos, estamos orando para que Dios nos provea para construir aquí en la ciudad de Riobamba un instituto bíblico. Tenemos la visión de sacar a los líderes, así le llamamos, de las comunidades
para prepararlos aquí en la ciudad de Riobamba y después enviarlos a su propia comunidad para que les predique a su gente en su propio dialecto o idioma. Pablo levantaba iglesias, preparaba obreros y les dejaba en sus mismas iglesias para que les predicase. Trabajaba con sus propias manos para la propia comida de su equipo de trabajo. Una de las características de un siervo de Dios debe ser el trabajo. Pablo tenía alrededor de 60 años de edad, pero con mucho talento y fuerzas para seguir trabajando en la obra de Dios. Había estado viajando, predicando muy fuerte, duro, y llevando sobre su corazón pesos enormes por las ciudades. Su cuerpo estaba gastado por las enfermedades y molido por los castigos de la gente. Su pelo debe haber emblanquecido, su cara mostrando surcos por las arrugas de la edad. Piensa, hermanos, que fue un ejemplo vivo para imitar. ¿Qué sería si hoy en día los institutos, jóvenes, señoritas, tuvieran esta mentalidad de imitar a hombres que verdaderamente hicieron la obra del Señor y su ministerio fuera empapado de ello, con esa visión, con esa carga, con ese trabajo? Entonces, Pablo era un hombre que amaba lo que hacía, que tenía una pasión por lo que hacía, un hombre trabajador, pero también, número 3, era un hombre con visión. Pablo no estaba quieto, decía anteriormente. Era un hombre con visión. No lo narra cuando lo dice Hechos 26:19. Aquí Hechos 26:19 dice así la palabra del Señor, versículo 19. Por lo cual, oh rey Agripa, dice, no fui rebelde a la visión celestial. Era un hombre con visión. La visión de él no era una visión humana, sino era una visión celestial. Él no le interesaba ganar fama, y es lo menos que un siervo de Dios debe tener, ganar popularidad. Su visión era más almas que vinieran a los pies de Cristo, pero obreros preparados para el ministerio. Y yo creo que ese es el sueño de cada pastor y de cada misionero, ver más almas venir a los pies de Cristo, ver obreros preparados para el ministerio, ver iglesias levantadas. Anhelamos, por la gracia de Dios, anhelamos levantar 20 iglesias formales, estables, con sus 3 autos: autosostenible, autopropagable y autogobernable, en el interior de la selva. Ayer estaba enseñando esto en nuestra iglesia, de una iglesia, la estabilidad de una iglesia, la afirmación de una iglesia. Y yo le enseñaba esas 3 cosas a la iglesia. Una iglesia tiene que ser autosostenible, autogobernable y autopropagable. Es lo que Pablo estaba haciendo. Pero era un hombre con visión en cuanto a las iglesias. Número 4, era un hombre con metas. Pablo tenía metas. Filipenses nos enseña acerca de ello. Pablo, escribiendo a los filipenses, les escribe acerca de que la gente y cada cristiano debe tener metas con propósitos, correr la vida, hacer el ministerio con propósito, no golpear por golpear, no hacer a ver qué sale. Siempre cuando un pastor, ¿verdad?, tiene planes, siempre tiene la visión y el deseo de obtener algo por lo que va a invertir. No invertir por invertir. Campañas, actividades, siempre uno busca resultados. Es lo que buscamos, resultados aquí en la iglesia y en las obras. Filipenses 3:12 dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, 13. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero era un hombre con metas. Era un hombre que quería agradar a Dios, hacer lo que Dios le había mandado a hacer. Número 5, era un hombre con un tremendo testimonio. ¿Cómo necesitamos, verdad, como pastores y misioneros, tener un tremendo testimonio?
la gente nos mira. Pablo dijo que somos cartas leídas por todos los hombres. Y él mismo dijo, muchos no conocen de Cristo, para vergüenza vuestra lo digo. El testimonio debe ser un testimonio de tal manera que la gente no tenga de dónde cortar. Cuando en Timoteo nos enseña los requisitos para un ministro, habla irreprensible, y luego nos enseña de lo cual tenemos que cuidarnos y tenemos que cumplir con ello. Entonces tenemos que ser un hombre. Pablo tenía que ser un hombre, ahora un hombre con tremendo testimonio. Número 6, un hombre con una vida de sufrimiento, enfermo, tiempos de escaseces, tiempos de sufrimiento por la gente, por predicar la palabra de Dios. Un hombre con sufrimiento. Por último, su fin en este mundo: murió como un criminal. No murió de una manera como hoy en día la gente popular lo hace, la gente con fama lo hace. Pablo, que fue fundamental en el avance del Evangelio y que positivamente nos afecta el día de hoy, y que por su trabajo y esfuerzo podemos tener ahora lo que tenemos, no murió como hoy en día los héroes humanamente mueren. Murió como un criminal. Concluyó el proceso y Pablo fue condenado y entregado en manos de los verdugos. Fue conducido fuera de la ciudad con una multitud de la peor gente siguiéndole. Se llegó al sitio fatal. Se arrodilló junto al Tajo. El hacha del verdugo brilló al sol y cayó, y la cabeza del apóstol del mundo rodó por el polvo. El golpe del hacha solamente rompió la cerradura de la prisión y dejó al espíritu ir a su hogar y a su corona. Su recompensa por decidirse ser un hombre de Dios, nos lo dice 2 Timoteo, capítulo 4. Mire que lo que nos dice aquí. Yo no sé cómo le gustaría a usted terminar su vida, pero la verdad es que a mí no me gustaría terminar mi vida consumido en lo material ni en la fama. Me gustaría terminar mi vida haciendo la obra del Señor. Y no importa sea pastor o sea misionero, no importa si no es pastor más bien o misionero, si es aún un cristiano salvado por la sangre de Cristo, por gratitud, usted debe terminar su vida consumido en la obra del Señor, involucrado en la obra, participando en el avance del Evangelio. 2 Timoteo 4:8 dice así la palabra del Señor, versículo 8. Por lo demás, es el versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Dijo él, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Mire qué precioso. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. No haga la obra de Dios para ser recompensado por otros. No apoye al pastor para que le reconozca detrás del púlpito. Haga la obra de Dios, como lo hizo el apóstol Pablo, para recibir lo que Pablo tenía en mente y lo que Dios tiene para nosotros. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y mire qué es lo que dijo Pablo. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Querido pastor, querido misionero, nosotros trabajamos para el Señor. No esperemos que la iglesia nos reconozca, no lo haga. Misionero, haga la obra de Dios porque ama al Señor y porque ama las almas. Y al final, cuando nos presentemos delante del príncipe de los pastores, Dios tendrá para nosotros, si hacemos su obra, aquella recompensa, aquella corona. ¿Cómo necesita el mundo más gente como el apóstol Pablo? ¿Cómo se necesitan jóvenes hoy en día que no tomen el ministerio de una manera ligera, de una manera superficial, sino que hagan la obra de Dios con esa pasión que hizo el apóstol Pablo? Hermanos, yo les animo, imitemos la vida de Pablo. No imite al mundo, no imite a gente, imite a hombres como Pablo, como Pedro, como Juan,
y hombres aunque la Biblia no nos muestra, pero aquellos hombres que fueron fundamentales en el avance del Evangelio. Termino con esto. Yo recuerdo, antes de que me viniera al Ecuador, estaba orando ahí en un terreno que Dios nos permitió comprar, en el tiempo que Dios me permitió estar como pastor 10 años ahí en México. Yo no quería venirme al Ecuador, la verdad. Estaba muy bien en la iglesia, pero había una carga en mi corazón por la obra misionera. Yo recuerdo que estaba peleando, luchando con el Señor debajo de un árbol ahí en la oscuridad, 2 de la mañana, 1 de la mañana. Yo le decía al Señor, Señor, si tú me vas a quitar de la iglesia como pastor y me vas a llevar a otro lugar, Señor, llévame a un lugar donde yo pueda hacer bendición y donde mi vida se pueda consumir en tu obra. Señor, yo no quiero hacer tu obra mediocre. Yo no quiero ir a terminar ya mi vida sin hacer nada. Yo quiero, Señor, que tú uses mi vida. Y hermano, yo le invitaría a que le rogara al Señor, usa mi vida, Señor, y que pueda ser un instrumento útil en tus manos, de lo cual mucha gente pueda ser beneficiada. Señor, gracias en esta mañana por su palabra. Gracias por usar a hombres como Pablo y ser un ejemplo para nosotros y nosotros imitarles a ellos. Ayúdenos, por favor, que no se consuma nuestra vida en la falacia, en el mundo, en lo material, sino que se consuma nuestra vida, Señor, en tu obra. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén, pastor. Qué bendición. Estamos aquí escuchando en vivo y bueno, gracias por esta tremenda enseñanza de la vida del apóstol Pablo. Le envían saludos desde Wisconsin la hermana Marilena Landa y su esposo, el hermano Celso. De hecho, me dieron un número para ahorita ver si después de predicar se puede comunicar con ellos, pastor. Quieren hablar con usted los hermanos de Wisconsin. Y bueno, pastor, le recordamos a toda la gente que nos está escuchando sobre la necesidad del misionero Víctor Gallo. Él necesita arreglar sus trámites migratorios en el país de Ecuador y tiene que realizar un viaje a México junto con su familia para arreglar todos estos trámites que son necesarios, hermanos, para que la obra de Dios continúe. Y bueno, si usted es gustoso de ponerse en contacto con el pastor Víctor Gallo, hágalo a través de su cuenta de Facebook, y ahí hágale saber que va a estar orando por él, que le va a apoyar, y créame que va a ser de gran bendición. Cualquier ayuda en oración o aún económica que usted pueda hacer llegar va a ser de mucho ánimo para todos los que nos estén escuchando. Les enviamos este mensaje. Y pastor, no sé si tengo un mensaje antes de despedir. No, nada más agradecer por su inmenso apoyo. Gracias, hermanos. No tengo palabras. Gracias, hermano. Muchas gracias. Les ruego que oren el día de hoy por nosotros. Hoy voy a bajar vamos a presentarnos ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y también vamos a sacar cita en el Consulado Mexicano, para poder estar sacando los trámites y bueno, mandarnos del Consulado Mexicano a México algunos documentos. Entonces le rogamos que oren por ello. También le rogamos que oren. El día de mañana estaré saliendo a Chile. Estaré unos días allá en una conferencia y regresaré. Quiero regresarlo más bien, ya tengo mi vuelo comprado, una iglesia, el pastor Ventura nos invitó a su conferencia y bueno, se nos atravesó, no podemos cancelar nada. Tengo que ir a Chile el día de mañana y regresar el martes que viene y regresar prácticamente estar un día, 2 días aquí y nuevamente volar a México para poder estar tramitando lo que es para nuestras vidas. Únicamente le rogamos que oren y gracias, muchas gracias por apoyarnos, por orar por nosotros y por tener parte en este ministerio. Yo siempre he dicho que lo que Dios está haciendo en este país es Dios por su gracia, pero es Dios usando a familias, iglesias y pastores como ustedes. Muchas gracias por ello. Amén, pastor. Que el Señor le guarde y ahorita le mando un mensaje. Que Dios le bendiga, pastor. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Muchas gracias por permitirnos estar en su programa. Gracias, que Dios les bendiga. Amén. Vamos con un canto y ahorita continuamos con más del canto del gallo aquí desde Monterrey, Nuevo León. Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, de 6 a 9 de la mañana. ¿No te has puesto a pensar quién te trajo a este lugar? Fue mi Dios.
salieron tan mal. Fue mi Dios cuando estabas tan triste en la soledad y de la mano de un niño vino a animar. Mira, hermano, cuántas bendiciones, ese es mi Dios. Con Dios a mi lado en la tempestad, Él nunca me ha dejado. Necesidad me envuelve sus alas de amor, donde siempre hay paz. Oh, es Dios que a su Hijo unigénito dio, y librado de pecado y salva yo soy. Él por mí su vida entregó, ese es mi Dios. Cuando fuiste sanado en la enfermedad, fue mi Dios. Mi dinero no había, pero a quien provió fue mi Dios. Cuando sed y cansancio sufriste en verdad, ahora hay alimento, ese hay hogar. Mira, hermano, cuántas bendiciones, ese es mi Dios. Con Dios a mi lado en la tempestad, Él nunca me ha dejado en necesidad. Me envuelve sus alas de amor, donde siempre hay paz. Oh, es Dios que a su Hijo genito dio, y librado de pecado y salva yo soy. Él por mí su vida entregó, ese es mi Dios. Él por mí su vida entregó, ese es mi Dios. Llevando el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo. Es Cristo la roca. Ok, hermanos, y bueno, ya estamos aquí en vivo con la hermana Claudia Sepúlveda. La verdad que le habíamos extrañado, la hermana había estado enfermita. Bueno, sigue todavía un poquito delicadita con el tema de la tifoidea, y bueno, estamos orando por ella. Y bueno, ayer le preguntaba en la iglesia cómo se sentía mejor para transmitir. Bueno, ya gracias a Dios está lista nuestra hermana para transmitir. Y hermana, qué bendición tenerla esta mañana con nosotros. ¿Cómo ha estado? Bien, hermano, pues enfrentando esto que es nuevo para mí, ¿verdad? Y pues Dios ha sido muy, muy bueno. Él nos permite pasar por diferentes etapas y en medio de todo nos da la fortaleza. Así que, pues sí, gracias por haber orado por mí, hermano, y también por las muestras, ¿verdad? De cariño de mi familia, de mi iglesia. Estoy agradecida con Dios. Amén, hermana. Y esta mañana, ¿cuál será el tema de la cápsula de educación cristiana? Hermana, no hemos concluido con el tema de invirtiendo en lo eterno. Y a mí me gustaría no dejarlo inconcluso y poder cerrar con la meditación. Estamos en Colosenses 3, del 1 al 4. Excelente, hermana. El tiempo es suyo. Adelante. Gracias, hermano. Bien, hermanos, pues primeramente quiero darle gracias a Dios, ¿verdad?, por lo que comparte el hermano Hugo. Recientemente mis malestares, ¿verdad?, pues resultaron ser por una fiebre tifoidea que se me diagnosticó, y también traigo ahí un poco de anemia, ¿verdad? Y pues bueno, a veces hay días buenos que mi cuerpo responde muy bien, hay días en que estoy más decaída, ¿verdad? Pero pues el Señor ha sido muy bueno conmigo, todo esto es nuevo para mí. El Señor me ha bendecido hasta el día de hoy con una buena salud, ¿verdad? Y de verdad que yo pues me gusta mucho servir y estar activa en lo que el Señor me permite hacer. Entonces que a veces cuando sí me siento mal me desanimo un poquito, pero Dios está haciendo bien, muy bueno, hermanos, conmigo. Tal vez luego haya un tema en el que podamos compartir un poco respecto a lo que Dios está permitiendo, pero pues bueno, ahorita estamos ya
pues en la escuela trabajando. Esta semana tenemos una actividad muy, muy especial. Yo me siento muy entusiasmada. Vamos a estar viendo en esta semana la Semana de la Ciencia, que está, pues toda la semana hicimos un horario muy especial para trabajar con los niños, con las diferentes asignaturas a través de actividades dinámicas y didácticas para los chicos respecto a diferentes materias, ¿verdad, hermanos? Y el propósito de todo esto es poder mostrar a cada uno de nuestros estudiantes que la atracción que nosotros debemos de tener por cada una de las diferentes asignaturas es porque Dios es el origen de cada una de ellas. Entonces, uno de los propósitos de esta semana se trata de motivar el corazón del niño a interesarse, en poner empeño y atención a todas las materias, porque son origen de Dios y Dios las hizo bellas para nosotros, y nosotros queremos mostrarle a los niños la belleza de la mayoría de las materias que estamos viendo nosotros en nuestro sistema, y pues que ellos puedan estar disfrutando de esta semana. Oren por nosotros, por favor, por los maestros, por la provisión para esta actividad, ¿verdad? Y que sobre todo el corazón de nuestro Dios se alegre, se goce de vernos ministrar el corazoncito de cada uno de sus pequeños, y que su Espíritu Santo obre en cada una de las actividades que vamos a estar teniendo. Entonces, para que nos ayuden a estar orando por eso. Estoy, hermanos, comunicando con ustedes respecto a invierte en lo eterno, hermanos. Hemos estado hablando en este tema, y el versículo que nosotros quisimos compartir con ustedes fue en Colosenses capítulo 3, donde dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poner la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros ya de antemano compartíamos con ustedes respecto a este tema, hermanos, es cuando aquí el apóstol Pablo nos invita a reflexionar. Yo creo que cuando él inicia estos versículos diciendo: si pues habéis resucitado con Cristo, es como una confrontación de dar pruebas, ¿no? Es así como, a ver, pues si puedes hacer, si hiciste o creíste en esto, a ver, hazlo. O como cuando nosotros pedimos, ¿verdad?, pruebas de alguien más, de sus capacidades, decimos: a ver, quiero ver, a ver si es verdad que tú ya sabes hacer aquello. Entonces aquí el apóstol Pablo, cuando él dice: sí, pues habéis resucitado con Cristo, yo siento, hermanos, como que él nos hace una confrontación a nuestro corazón, y obviamente, ¿verdad?, quienes estamos afirmados en la verdad, podemos afirmar y decir: pues sí he resucitado, ¿verdad?, con Cristo. Entonces, eso quiere decir que entonces nosotros estamos caminando o andando en una vida nueva, hermanos, distinta a la que nosotros sin Cristo. Aquí lanza el reto: bueno, si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Y cuando nosotros meditamos en esta frase, yo compartía con ustedes que cuando Pablo nos invita a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, si nosotros lo tomamos literal, pues vemos hacia arriba y podemos decir, pues, que está el cielo, y en el cielo habita Dios. Y Dios es un ser espiritual. Entonces, cuando Pablo nos invita a poner nuestros ojos en las cosas de arriba, él nos está invitando a tener nuestra mirada o nuestra visión en aspectos que son espirituales y no terrenales, ¿verdad? Entonces, eso estamos dando un repaso, hermanos, porque no quisiera así como que entrar y haber dejado en el olvido con lo que iniciamos. Eso fue lo primero con lo que iniciamos nosotros respecto al tema de invierte en lo eterno. Lo segundo que nosotros compartimos, hermanos, aquí junto con ustedes, es respecto a la palabra inversión. Inversión es cuando nosotros estamos dispuestos a usar lo que tenemos, verdad, o sabiendo que vamos a recibir un beneficio. Voy a invertir todo lo que tengo, decido despojarme de él y lo voy a colocar en cierto lugar o en cierta actividad donde yo sé que a su futuro voy a recibir yo un beneficio. Eso es una inversión, ¿verdad?
Y una de las cosas interesantes que compartíamos es que nosotros como padres, hermanos, ciertamente estamos dispuestos a invertir, y más tratándose de nuestros hijos. Cuando nuestros hijos pasan por alguna enfermedad, invertimos. ¿Sí? Si nosotros sabemos que es una enfermedad que puede ser atendida en algún seguro social, uno de los recursos que tenemos, pues vamos al seguro, ya sabemos lo que podemos recibir en cuanto al medicamento o en cuanto al trato. Pero si nuestros hijos presentan una enfermedad que requiere estudios, que requiere otro tipo de valoración, yo estoy segura, hermanos, que la mayoría de nosotros, si no es que todos los que estamos escuchando, estaríamos dispuestos a invertir. Pagamos una consulta, pagamos una receta, pagamos estudios. Entonces, sí estamos dispuestos a invertir en nuestros hijos. A veces cuando nosotros los vemos aquí en casa, vemos alguna habilidad en ellos, oye, vamos a invertir, vamos a pagarle un maestro de piano, vamos a pagarle un maestro de violín, vamos a invertir en la vida de nuestros hijos. Cuando tú piensas en la educación cristiana, y añadir a tus hijos en un ministerio, por ejemplo, como el de IBEC, hay que invertir. Hay una mensualidad que pagar. En el caso de IBEC tratamos de que sea una mensualidad que se mantenga al alcance de la vida del creyente, ¿verdad? Algo que esté dentro de nuestras posibilidades económicas. Entonces hay que invertir. Entonces nos podemos dar cuenta, hermanos, que si analizamos, reflexionamos, la verdad es que sí invertimos, sí estamos invirtiendo en nuestros hijos, en su salud, en su preparación, en su alimentación, en sus cuidados, sí estamos dispuestos a invertir. Lo que nosotros debemos de entender es que el día de hoy nosotros estamos invirtiendo, y eso debe hacernos sentir contentos, ¿verdad? Y agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de invertir en la vida de nuestros hijos. Ahora la pregunta y el tema que nosotros estamos compartiendo con ustedes es respecto a invertir en lo eterno. ¿Estamos nosotros, hermanos, invirtiendo en lo eterno? Cuando nosotros nos ponemos a reflexionar, hermanos, respecto a invertir en lo eterno, yo creo, y lo digo por mí, que la mayoría de nuestras inversiones vertidas en nuestros hijos es respecto más a cosas terrenales que a cosas espirituales. Estamos preocupados porque ellos tengan una buena preparación, porque ellos puedan tener un buen trabajo, porque ellos puedan cursar una buena carrera, porque ellos y nuestra visión está que el día de mañana mi hijo tenga una buena solvencia económica, él pueda, y nuestra visión está en que su vida terrenal nosotros podamos brindarle, aportar lo que podamos para una estabilidad. Hay papás, yo conozco papás que, por ejemplo, hacen inversión, compran un terreno, luego compran otro terrenero y están pensando para patrimonio de mi hijo, esto lo vamos a dejar para el patrimonio de nuestros hijos. El día de mañana que él se case, él tendrá ya algo donde comenzar, y todo eso es bueno, hermanos, no es malo. Cuando se vuelve algo no malo, pero sí dañino, es cuando nosotros ponemos, hermanos, eso como una prioridad y mostramos a nuestros hijos nuestra misma visión terrenal. Nosotros se la transmitimos a nuestros hijos. No les decimos, mira, hijo, siéntate, quiero enseñarte que en un futuro yo quiero que tú tengas esta, y empezando no es de esa manera, pero ellos nos observan, hermanos. Ellos ven dónde están nuestros intereses y van a hacer sus mismos intereses de nuestros hijos también. Yo creo que muy poco, nosotros les comunicamos a nuestros hijos respecto a invertir en lo eterno. Y cuando nosotros hablamos de invertir en lo eterno, hermanos, se trata de invertir una vida activa en Cristo hoy, y que las recompensas o las inversiones que nosotros o nuestros hijos puedan estar recibiendo no están aquí en la tierra, sino están delante de la presencia de nuestro Dios en los cielos. Y mañana vamos a hablar un poquito más, hermanos, respecto a este tema y que nosotros podemos ya comenzar a hacer para, hermanos, si no lo habíamos meditado. Piensa el día de hoy, ¿cuánto llevas tú en tu cuenta eternal? ¿Cuánto llevan nuestros hijos en su cuenta eternal? Puede ser un buen momento
Testamento para iniciar, abrir una cuenta, ¿verdad?, en los cielos y mostrarles a nuestros hijos claramente esa visión. Qué bonito fuera que mi hijo de 12, 13 años desde hoy entienda que él tiene que invertir en lo eterno y se enfoque en eso. Hermanos, este tipo de verdades bíblicas el enemigo no quiere que nosotros las revelemos a las nuevas generaciones, pero es necesario que hayamos grupos de valientes que nos tomemos el valor de confrontar el corazón de nuestros hijos, tal como Pablo confronta nuestro corazón, y no dejarnos solo con la confrontación, sino como mismo Pablo lo hace, lanza la confrontación y muestra la guía. Obviamente todo esto inspirado a través del Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? Y estas cosas son para nuestra enseñanza también. La palabra de Dios, hermanos, es totalmente práctica. No es solamente para escucharse, es para ponerse en práctica, ¿verdad? Entonces, es lo que nosotros debemos estar haciendo todo el tiempo en la educación cristiana. Mañana nos vemos, nos escuchamos por medio de la voz de Victoria de la sección de dirección y vamos concluyendo con este tema de invierte en eterno. Amén, hermana, qué bendición, ¿verdad? Que de gran ánimo y bueno, que Dios le siga usando, que mejore en su salud y bueno, primeramente Dios y Cristo no viene antes, mañana nos escuchamos, que Dios le bendiga. Sí, hermana, que el Señor les bendiga, hasta mañana. Amén. Vamos con un canto y ahorita entramos con el misionero Arián Molina. Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, de 6 a 9 de la mañana. Salir de abajo, tú me hiciste levantar el vuelo, Señor Jesús. Tú me hiciste volar muy alto, tú limpiaste mis alas sucias, tú me hiciste levantar. Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, de 6 a 9 de la mañana. Llevando el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Él sana a los quebrantados y venda sus heridas. Grande es el Señor. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Me dijo que Cristo salva, me dio el plan de salvación y por gracia ahora ya salva.
Aunque tormentas vinieren a mi alma, yo sé que Dios me sostendrá. Porque somos una radio con propósito. Con propósito. 87.9 FM. La voz de Victoria. Rebosa mi ser honrando al Señor, con mi voz doy al Rey devoción. Mi vida sacó de la desolación y puso en mí su canción. Digno de eterno honor, eres digno de eterno honor. Me postro ante ti, adorando solo a ti. Padre, eres digno, digno de honor. Amén. Y bueno, ya estamos aquí en línea con el misionero Arián Molina. Y bueno, escuchábamos, bueno, fuera del aire estamos platicando. Él quiere dar un testimonio antes de predicar. Y misionero, muy buenos días, ¿cómo has estado? Muy buenos días, mi hermano Hugo. Un saludo cordial desde aquí, desde Ecuador, Ibarra, y bueno, a nombre de mi familia. Muchas gracias por brindarnos esta oportunidad nuevamente. A todos los hermanos Radio Escucha, a los pastores, a los misioneros, que sé que están ahí escuchando. Y bueno, a todos los hermanos en Cristo, a unas personas que quizás todavía no se han decidido por Dios y escuchan esta emisora, deseando que Dios toque sus corazones. Desde aquí estamos bien, estamos contentos, gozosos de estar sirviendo al Señor en este precioso país. Amén, misionero. Y no sé si quieras contar el testimonio que me estabas contando antes de predicar. ¿Qué te parece si cuentas el testimonio y luego ya procedes a predicar? Sí, me parece bien, mi hermano. Ok, perfecto. Adelante. Bueno, de nuevo, gracias por la oportunidad, mi hermano. Aquí mi familia siempre, aun cuando yo llego de la calle, llego a casa, encuentro a mi esposa escuchando la emisora La Voz de Victoria en la noche, en las tardes. De mucha bendición, escuchamos su música, escuchamos las predicaciones de pastores, muy edificante para nosotros, nos ayuda en el campo misionero. Así que muchas gracias, quería decirlo, por este ministerio, a nombre de mi familia y mío propio. Ahora, gracias también por la oportunidad para testificar. Efectivamente, creo que ya todos conocen que hay cambios legales en cuanto a la obtención de las visas para inmigrantes aquí en el país donde estamos sirviendo de misioneros, en el Ecuador. Nosotros, la semana pasada, el día martes, recibimos una noticia de un hermano aquí en el Ecuador que él conoce el proceso legal. Yo le llamé, le pedí que revisara mi carpeta para saber si estaba bien, porque el día siguiente iría a aplicar por mí y por mi familia, ya que esta semana, el día 24, el día jueves, se cumplía nuestro plazo. Así que casi una semana de diferencia nada más. La respuesta fue un cubo de agua fría sobre mí, sobre mi familia, porque el hermano nos constató que me faltaban 3 documentos, sin los cuales no recibiría la visa. Solamente un milagro. Era el acta de matrimonio y también de nacimiento para mis hijos. Nosotros en ese momento no teníamos dinero, bueno, no tuvimos dinero hasta hoy para las visas. Y digo, para las visas, gracias al Señor que nos sostiene, gracias a las iglesias, a los hermanos que nos apoyan y participan con nosotros por este ministerio. Ecuatorianos están yendo al cielo, desde aquí, aún Cuba todavía sigue siendo impactada por este ministerio. Estamos ya enviando casi hermanos a visitar nuestra iglesia en Cuba. Hace poco regresó de ahí de Cuba la hermana Sofía, nuestra hermana aquí en Ibarra, un discípulo, visitando nuestro país, visitando nuestra iglesia, llevando ofrendas de nuestra iglesia joven para 2 familias de misioneros en Cuba. Así que muchas gracias a todos los hermanos que están participando por este ministerio. Usted tiene parte en todo lo que está sucediendo, tanto en oración como en sus ofrendas. Pero no teníamos el dinero para las visas, estábamos contra el reloj, solamente una semana de diferencia, y faltándonos 3 documentos esenciales. Así que nosotros, la verdad, esa noche casi no dormimos, estuvimos orando. Pensábamos, más bien ya en la oración nos acogíamos a la voluntad de Dios, diciendo: Señor, nos acogemos a tu voluntad, queremos estar aquí, pero tú sabes que es mejor, y si nos regresas a Cuba, ¿sabes por qué? Aceptamos tu voluntad. Así pasamos la noche, fuimos el miércoles a las oficinas
para encontrar una sorpresa enorme, una bendición muy grande. El Señor, una vez más, ver la gloria de Dios, hermanos. No somos dignos, no lo merecemos. Cuando llegamos y presentamos la carpeta a la funcionaria, ella pudo ver que en realidad nos faltaban documentos. Bueno, en ese momento no teníamos que decir que no teníamos el dinero, pero estábamos en esa situación. Y bueno, qué gran noticia la señora nos da cuando nos dice: no tienen ningún problema, las leyes han cambiado y ustedes tienen 60 días para completar su carpeta a partir de que la entreguen. Ahorita, como está, usted puede entregar su carpeta, nosotros recibimos para el proceso de las visas y tiene 60 días para completar la carpeta. Cuando se termine, nosotros entregamos las visas y ustedes pagan el costo de las visas, que efectivamente es bastante alto por cada uno. Nosotros somos 4. Así que, hermano, de esa manera el Señor resolvió 3 problemas para nosotros. Uno, en el caso mío, nosotros teníamos visa de estudiantes, estamos migrando hacia otra visa. En ese caso, anteriormente, la ley exigía 30 días antes, uno debía aplicar 30 días antes del vencimiento de la visa. Pero nosotros estábamos aplicando una semana antes nada más. Los documentos. Yo llevo aquí 1 año y en el proceso anterior de la visa yo sé que sin un documento apostillado, sin uno solo, no recibían ninguna carpeta. Y también el asunto del dinero, ¿no?, para obtener las visas. Y todo esto el Señor lo resolvió en un instante, amado hermano. Cuán fácil el Señor resuelve nuestros problemas, nuestras necesidades, que para nosotros parecen enormes, imposibles para nosotros, pero tan fácil para Dios. Y Dios una vez más abre la puerta, hermano. Todavía estamos orando para reunir el dinero y tenemos este tiempo, ¿no? Pero confiamos en Dios. El Dios que hace estas cosas, hermano, nos muestra que está con nosotros y es un respaldo para seguir adelante y esperar en Él. Quiero decir algo más. Cuando le pregunto a la señora, ¿cuándo cambiaron las visas? ¿Desde cuándo es, la ley para la obtención de las visas? ¿Desde cuándo esta ley ha cambiado? Y ella me dice: desde el día de ayer. Es vigente desde el día de ayer, o sea, el día antes de nosotros presentar. Solamente por gracia de Dios, solamente por un milagro, hermanos. Mi familia, una vez más, cuán agradecido estoy al Señor para que mis hijos vean a Dios respaldándonos, vean a Dios bendiciéndonos, abriendo las puertas que yo como padre o misionero no puedo abrir, pero Él puede. Y es un testimonio para mis hijos, eso vale más que oro, vale más que plata. Aún para los discípulos y para la obra aquí en Ibarra, para los hermanos y las iglesias en Cuba. Es una razón para honrar más y glorificar a Dios, creerle, seguirle, buscarle, obedecerle. Y también le invito a usted, porque Dios ha ofrecido mostrarnos su gloria, amados hermanos, a sus hijos, a su iglesia. El Señor les bendiga a través de este testimonio, que sea edificante para su fe y de ánimo para servir al Señor, ya sea un padre, sea una madre, un hermano en Cristo. Sé que esto es necesario para nosotros a veces sacar fuerzas, hermanos, en nuestra debilidad y seguir creyéndole a Dios. Dios les bendiga. Pues adelante, pastor. Si gusta ya predicarnos la palabra de Dios, adelante, te escuchamos. Amén, así es, mi hermano. Bueno, estamos aquí para nuevamente entregar un mensaje de la Biblia, la palabra del Señor. Dios me ha hablado específicamente en Marcos. Quisiera invitarle a abrir su Biblia en Marcos. Vamos a leer en Marcos, capítulo 8, versículo 11 al 21. Marcos 8, 11 al 21. Amén. Entonces, en esa lectura, dice así la palabra de Dios: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo. Noten esa frase: que pedían los fariseos a Jesús, señal del cielo, para tentarle. El propósito que pedían señal no era como el de los judíos, que ellos pedían señales para creer, pero no era como el de un judío tradicional, ¿verdad?, que era para creer, para confirmar autenticar su ministerio, pero en este caso era para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Pero vean cómo Jesús les advierte. Ya él está prácticamente en camino a la otra ribera.
ha dejado a los fariseos, pero no se le va de la mente de estas personas con sus actitudes, con sus intenciones y con su levadura. Y él le advierte a los discípulos de los fariseos y de su levadura. Quisiera en esta mañana, mis amados hermanos, entregar este mensaje que he titulado La religión de los fariseos. La religión de los fariseos. Quisiera orar. Padre amado, te pido, Señor, que en esta hora me ayudes una vez más. Te doy las gracias, yo no soy digno para administrar tu palabra, para ser un obrero tuyo, Señor, para ser salvo, pero es por tu gracia, Señor. Te necesito una vez más y quisiera pedirte que bendigas a cada radio escucha, a cada hermano, hermana, a cada joven, Señor, a cada ministro que escucha tu palabra a través de la radio en esta mañana. Que tu Santo Espíritu les bendiga, edificándoles espiritualmente. Por Cristo Jesús, perdona mis pecados, perdónanos y úsanos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, tengo una pregunta para usted en este día. Y bueno, ya sé que no puede enviarme la respuesta, pero para quizás usted ahí puede responderse a sí mismo. Dígame, ¿cuál será la religión más perjudicial al cristianismo hoy por hoy? ¿Cuál es una de las más malas para ustedes, a su criterio? ¿Cuál sería? Definitivamente no es el Islam, no es el catolicismo. Aun cuando cristianos, profesantes cristianos también mueren, decapitados y perseguidos a manos de esa religión satánica que es el Islam, ellos también son un campo misionero. Aún los católicos y miembros de otras sectas. Pero la religión más dañina el día de hoy es una religión infiltrada en este tiempo, metida dentro de las iglesias cristianas. La religión más dañina para nosotros como cristianos y como iglesia es la religión de los fariseos. Una religión de la cual Jesús advirtió a sus discípulos. Esta es una de las facciones de tres más famosas de los judíos: saduceos, esenios y fariseos. Pero usted va a notar en los evangelios cuando Jesús advierte a sus discípulos, ya sea que advierte a sus discípulos de la religión de los fariseos, o él enfrenta a los fariseos, usted va a darse cuenta que a los otros dos grupos casi deja del lado, viendo en ellos quizás una secta como cualquier otra, entre tantas que había en ese tiempo, e igual en este momento de la iglesia. Pero el fariseísmo fue confrontado por Jesús y sus discípulos recibieron altas advertencias para con ellos. En este tiempo creo que como cristianos no debemos descuidarnos, no debemos bajar la guardia, no solo para cuidarnos de aquellos fariseos dentro de las iglesias y quizás del ministerio, pero también para cuidarnos nosotros mismos, que no cometamos acciones farisaicas. Yo mismo debo tener cuidado, hermanos, de no comportarme como un fariseo. Esto es para mí en esta mañana, pero también para ti, que eres un hijo de Dios y estás en Cristo. Es importantísimo, pues, esta religión perdura hasta nuestros días. Y por ahí tenemos a los de la secta de los fariseos, por todos lados uno se los encuentra. Y mire, el Señor les manda, amado hermano, a percibirse. Yo en verdad doy gracias a nuestro Dios, que nos ha bendecido, tanto en Cuba como en Ibarra, y al ver las iglesias que hemos visitado, hermanos, en este país, es lo que yo conozco, ver tantos cristianos que en su testimonio, familias sencillas en cada congregación, gente buscando al Señor, pero al mismo tiempo, hermanos, oro y también en lo que a mí corresponde, trabajo en mi vida, de mi familia y de la iglesia donde Dios me ha puesto para confrontar a esta secta religiosa y también estas actitudes farisaicas. Pero quiero por eso mismo prevenirles, como siervo del Señor, así como el Señor hizo con sus discípulos. Jesucristo tuvo que enfrentarse a los fariseos y a su sistema religioso, porque el fariseísmo implanta un sistema religioso. Y digo implanta porque impone cosas y cargas a los hombres que ellos mismos no son capaces de llevar. El Señor Jesús advirtió a sus discípulos que evitaran a toda costa el fariseísmo y su levadura. No solo a los fariseos, pero a su levadura. Porque nos puede contaminar, hermanos.
puede llegar hasta nosotros, hermanos. Y se puede manifestar en actitudes que van a contaminar la fe, quizás el testimonio o la iglesia. Evitemos esta religión tan dañina a la iglesia de Dios, y para ello es preciso conocer qué hizo que el Señor combatiera y nos advirtiera del peligro de esta religión. ¿Qué hizo que el Señor combatiera y nos advirtiera del peligro de esta religión? Bueno, voy a aprovechar el tiempo al máximo, pero voy a tratar de entregar todo lo que tengo aquí. Entonces, nuevamente, ¿qué hizo que el Señor combatiera, verdad, el peligro de esta religión? Número 1, vamos a encontrar en Hechos 15:5 en la Biblia, en primera razón, por qué el Señor Jesús, nos damos cuenta, y por qué el Señor Jesús combatió esta religión, combatió a estos hombres religiosos, quizás un poco clericales, enfatizaban su clericalismo, su posición de ministerio, exaltaban su ministerio, habían puesto nombre a un ministerio y lo habían exaltado tan alto, así como Nabucodonosor su estatua le puso nombre, la hizo bien grande para que todos vinieran a ella y le rindieran honor allí. Al que no le rindiera honor y sacrificio y alabanza a esa estatua, así algunos hombres estaban poniendo nombre, ministerios, y exaltándolos y poniéndolos bien alto por encima de la gente. Y olvidamos, como estos fariseos, que el ministerio, gente no está para enriquecer o edificar a un ministerio, sino que el ministerio del Evangelio que nuestro Señor Jesucristo nos ha encomendado está para ministrar y para enriquecer espiritualmente y para bendecir espiritualmente a las gentes. Entonces vamos a ver en Hechos 15:5 por qué él combatió este fariseísmo, este implantado, impuesto. Dice en el versículo 5, pero algunos de la secta de los fariseos, hasta ahí nos basta, hermano, para algunos de la secta, esto es una secta, bíblicamente los fariseos eran una secta. Esa es la primera razón por qué Jesús combatió a los fariseos y su levadura, su fariseísmo, porque es una secta que infiltraba el cuerpo de Cristo, es una secta que infiltraba la iglesia de Dios, es una secta que intenta invadir al cuerpo de creyentes, contaminar su fe y dañar su testimonio. La secta, del griego hairesis, que significa herejía, también se traduce partido. Entonces podemos traducir los del partido herético, fariseos. Es una falsa enseñanza concerniente a la fe, una posición doctrinal que se aparta de la verdad revelada en la Biblia. El término proviene de una palabra griega que significa elegir. No vamos a confundir con elección. El hereje elige, en este caso, no es Dios, es el hereje. Elige qué parte de la Biblia va a creer y cuál va a rechazar a su propio gusto, a su propia preferencia o conveniencia. Denota a aquello que es elegido por alguien y por ello una opinión, especialmente una opinión voluntariosa, que toma el lugar del sometimiento al poder de la verdad, que conduce a la división y a la formación de sectas. Tales opiniones erróneas son frecuentemente el resultado de la preferencia personal o de la esperanza de beneficio, y tomado del diccionario Vine. Es peligroso, hermanos, elegir las doctrinas o corrientes de pensamiento que uno va a creer. Mejor y mucho más sano será aceptar la doctrina bíblica que nuestro Dios nos ha dado. En esto no valen gustos o preferencias, ni formas de pensar, tampoco caracteres. Aquí vale la fe. Estas cosas la mayoría de las veces han tenido que ver en las distintas herejías de la historia. Esta situación prevalece al día de hoy, aún en nuestras propias iglesias. Hay creyentes con tendencias farisaicas con respecto al sectarismo. Estos son los que eligen las doctrinas que van a creer y aún a predicar. Usted se puede encontrar a menudo con hermanitos que le dicen: ay, yo estoy en esta iglesia pentecostal, adventista, metodista, presbiteriano, porque me gusta cómo se hace aquello o esto otro. Entonces eligen según sus gustos. Y así se hacen ellos mismos herejes. La doctrina no se elige. La doctrina, la enseñanza de la Biblia se acepta, se cree. Es un fundamento, ya está establecido.
y solamente podemos ser edificados en Él, no debe ser qué música me gusta a mí, pero qué música aprueba al Señor, qué música le gusta al Señor. No debe ser qué doctrina me gusta a mí, pero qué doctrina nos enseña el Señor. No debe ser qué iglesia me gusta a mí, sino qué iglesia fundó el Señor. Y este punto está interesante, hermanos, porque en cuestiones de elegir no solo escogemos doctrinas o lugares, sino también personas. Nosotros somos muy preferentes, hermanos. La verdad. Y miren, yo me incluyo, hablo de nosotros. No me siento bien entre esta gente, este hermano no me agrada. Mira, si te sientes mal entre tus hermanos, date cuenta que el problema no es de ellos. Si me siento mal entre mis hermanos y en la iglesia, el problema no es de ellos, el problema es mío. El problema está adentro. Para agradar a Dios no podemos elegir según nuestros gustos. Entendamos, tenemos que aceptar con gusto lo que Dios nos da, ya sea doctrina, ya sea iglesia, ya sea hermanos, ya sea las cosas de la vida, a lugares a donde vamos a vivir. No es algo que escogemos si estamos sirviendo al Señor, es algo que Dios nos da y que aceptamos con gozo. Las personas inadaptadas e inconformes van a tener problemas siempre, porque no es el lugar o la doctrina o la gente, es su inadaptabilidad, es su inconformidad que le lleva a la insatisfacción y por lo tanto tener preferencias y conveniencias. Jesús combatió y nos advirtió del error de los fariseos porque era una secta. Evitemos el sectarismo. Lo vemos en la Biblia, es una razón principal porque el Señor combatió y nos advierte aún a nosotros en nuestro tiempo que nos cuidemos a nosotros mismos, que cuidemos nuestra fe de esta levadura, que cuidemos nuestras iglesias, que cuidemos nuestra familia de ese fariseo que quiere llegar y juzgar, que quiere llegar y establecer cargas que Cristo nos manda ni la palabra de Dios y que más bien nos alejan y nos impiden acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. Es muy peligroso y dañino andar eligiendo los hermanos por cuestiones de gusto o conveniencia. Si me gusta y si aquel me cae mal, no lo trago, no lo paso, si no viene conmigo, si no hace lo que yo digo, si no lo hace como yo lo hago. Hermanos, eso yo estoy seguro que hay mucho hoy día que podemos ver, podemos escuchar de esto mucho en el ministerio y en nuestras iglesias. Si no se hace así, ¿dónde dice la Biblia? Es una nueva doctrina que se está estableciendo. Entonces eso es idénticamente, o más bien identificable a los fariseos. Mucho menos, porque me puede dar o ofrecer, puedo yo ser conveniente en cuanto a personas, iglesias. La Biblia dice que a excepción de personas, escoger a unos y excluir a otros. Son personas que andan excluyendo a sus hermanos o gente. Así no queremos entre nosotros, la verdad, hermanos. Así no nos conviene entre nosotros. El Señor Jesús lo dijo, lo advirtió. Pero entonces puede colocarse usted, pastor, en una posición un poquito sectaria porque anda dividiendo. No, hermanos, el Señor nos mandó a cuidar la iglesia. El Señor nos mandó a limpiar la iglesia. El Señor nos mandó incluso a practicar disciplina, una disciplina edificante, pero una disciplina edificante siempre es una disciplina separatista. Hermanos, que se convierten en su pecado o se aparten de nosotros porque si no nos pueden contaminar. Me preocupa actualmente la dirección en la que el ministerio está yendo, a nivel de publicidad, a nivel de nombres y de grupos y regiones. Esto tiene que ver muchísimo, es completamente bíblico lo que estoy diciendo. Aplica a las iglesias, efectivamente. Cuando nosotros nos movemos a la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en la salutación, el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos, fíjese bien esta parte, que están en toda Acaya. La iglesia, la epístola, va dirigida a una iglesia local. Pero vemos que también se refiere esta carta y Pablo menciona a todos los santos, miembros del cuerpo de Cristo. No confundir con la iglesia universal, hermanos, eso no está en la Biblia, pero el cuerpo de Cristo sí está en la Biblia. Y es doctrina en eclesiología, iglesia.
los santos que están en toda Acaya. Acaya no es una ciudad, Acaya es una región. Se refiere a todos los santos, miembros de las iglesias locales en toda esta región. Así que las iglesias en la región de Acaya tenían un mismo nombre, tenían una misma fe, tenían una misma práctica y no tenían grupos, ni partidos, ni sectas, aunque fueron cosas que ya Pablo corrigió anteriormente en la iglesia de Corinto, pero el deseo del apóstol Pablo es que ellos estén unidos y que sean uno, así como cuando Jesús pidió en Juan 17 la oración al Padre, Padre, que sean uno solo. Amados hermanos, también se refería a la comunión entre las iglesias locales. Hoy por hoy hay cierto compañerismo, vamos a decir, ministerios con nombres, y no está mal. Voy a aclarar, no está mal, pero está mal cuando enfatizamos y cuidamos más el compañerismo entre ministerios que hombres establecieron, que Cristo no estableció, y descuidamos la comunión y el compañerismo entre las iglesias que Cristo sí estableció y está edificando. Nosotros encontramos en Gálatas capítulo 1 una vez más, y Gálatas tiene que ver mucho con lo que yo estoy predicando. Si usted puede leer todo el libro de Gálatas en casa. Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres. O sea, me encanta cómo aclara el apóstol ahí, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, escribe la misma carta, escribe el mismo mensaje, la misma fe, los mismos mandamientos o fundamentos establecidos para todas las iglesias de Galacia, en una misma región. A veces sucede que en las iglesias enmarcadas en una región donde están localizables unas de otras, ni se conocen. No hay un acercamiento, no hay un compañerismo. A veces lo que hay es un ambiente, lo que se respira en el aire es un ambiente competitivo. Y competitividad en el ministerio es lo mismo que fariseísmo. ¿Por qué? Los fariseos amaban de ser vistos por los hombres, ser reconocidos por los hombres en cuanto a lo que ellos hacían y predicaban. Muy diferente a la vida del cuerpo, hermanos. Muy diferente a la vida del cuerpo, hermanos. La vida del cuerpo es una vida donde fluye el Espíritu Santo y las relaciones son igualitarias. Debemos nosotros tener la misma disposición a saludar a todos con el mismo amor. Debemos de tener disposición para orar por todos y no solamente por algunos, fervientemente. Debemos compartir con todos sin parcialidad. Cuanto a la obra misionera, como países, y según el orden establecido en Hechos 1:8, tenemos responsabilidad, hermanos, tal como comenzando por Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero amados hermanos, somos un cuerpo en Cristo. Como país, y desde Cuba, yo vengo de Cuba, soy enviado por la iglesia Cienfuegos allí en Cuba, amén, gloria a Dios. Las iglesias en Cuba, otras iglesias en Cuba, deberían estar participando con un misionero de la misma fe y práctica en otro país. Y eso tiene que ver con la unidad del cuerpo que nosotros como iglesias locales conformamos, siendo creyentes y redimidos por Cristo. Pero no solamente como cubanos, sino también que las iglesias en Cuba deberían tener la responsabilidad y la disposición de adoptar a otros misioneros como mexicanos, colombianos, ecuatorianos, porque la iglesia de Dios no tiene frontera, aunque se manifiesta de forma local, no tiene una bandera política o social o cultural, sino que nuestra bandera es espiritual y tiene un solo nombre de 5 letras y se llama Jesús. Entonces, así como el Señor, nosotros debemos combatir el fariseísmo y no permitirlo entre nosotros. Creo que nos puede estar alejando muchísimo, tan solo un poquito de esa levadura, nos puede estar alejando muchísimo del espíritu de la Biblia. Nos puede estar alejando muchísimo del espíritu de Dios y de la doctrina de la Biblia, y nos puede estar también alejando muchísimo unos de otros. Y será cuando nos alejemos unos de otros, hermanos, como creyentes, como iglesias, como ministros del Evangelio de Jesucristo, cuando nos estemos alejando unos de otros. Por esta razón, el diablo habrá tenido su mayor victoria. Y me temo que debemos apresurarnos. Segunda razón por qué Jesús combatió a los fariseos.
Vamos a ver, por favor, Mateo 15:7. Ahí, ¿por qué? Segunda razón, por qué Jesús combatió a los fariseos. Primero, porque eran una secta. Eran una secta. Ahora, en Mateo 15:7, versículo 7, dice así el Señor Jesús, refiriéndose directamente a los fariseos: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Cómo es un hipócrita? Veamos la descripción bíblica de un hipócrita. Yo voy a tratar de ser bien rápido, pero es un poquito extenso. Voy a aprovechar al máximo el tiempo, hermanos, lo prometo. Miren, la Biblia nos da el retrato, la pintura de un hipócrita. Número 1, un hipócrita simula ser lo que no es. No quisiera leer todos los textos, pero se los voy a dar para si quieren anotar. Salmos 26:4. Un hipócrita simula ser lo que no es, simula amor, simula bondad, simula fe, consagración, amistad, pero detrás es como una víbora, presto para clavar sus colmillos venenosos. Y a propósito, hermanos, si hablamos de una forma respetuosa y santa delante de algunos y de forma obscena e impía delante de otros, también eso es hipocresía y doble moral. Si nos vestimos correctamente para venir a la iglesia y en la calle o en el vecindario nuestro vestido para nada diferente de aquellos sin Dios, también eso es hipocresía. Porque solo nos comportamos de esa manera para ser vistos por unos y no nos preocupa ser vistos por otros. Tenemos un problema interior. El problema más grave entonces sería el problema del corazón. Si saludamos y bendecimos a nuestros hermanos en la iglesia y luego en casa los maldecimos, o nos referimos de una forma maldiciente delante de nuestros hijos y familia, también eso es hipocresía. Estaremos discipulando, pero estaremos discipulando hipócritas. No habrá algunos entre nosotros, hermanos, equivocándonos, aunque no seamos fariseos, pero no estaremos equivocándonos en nuestras actitudes, en nuestra manera de vivir, en lo que hacemos. Vean, evitemos esa secta, evitemos esa su levadura también. Y si hay dentro de nosotros, saquemos fuera, hermano. Ya la Pascua a Cristo. Y no debe haber levadura dentro de casa, dentro de su corazón. Número 2. ¿Cómo es el hipócrita? El hipócrita utiliza su lengua para herir a su prójimo. También Proverbios 11:9. En la Biblia se nos describe gráficamente, hermano. O sea, nosotros podemos visualizar casi cuando la palabra de Dios nos refiere respecto a estas personas. Suavizan sus palabras y hasta las endulzan con miel, pero al final hieren como un puñal. Estas personas, sí es que se les puede llamar así, saben dónde te duele, cómo hablarte para irte lo más profundo de tu corazón. Esto se está viendo mucho, amados hermanos, ¿sabes? Estoy recordando, se está viendo mucho en Facebook y en las redes sociales. Repito, se está viendo mucho esto de levadura en Facebook y en las redes sociales entre cristianos. Cristianos atacando a otros, que muchas veces ni saludan o le dan un like. Yo fui testigo de un hermano que me contaba su situación. Como decimos, pero a la más mínima opinión o equivocación le muerden en público y lo hieren en público como hienas o chacales carroñeros a lo de su misma especie, a lo de su misma fe. Qué cosa tan baja, a la vez sutil. La verdad, estamos en un mundo religiosamente y espiritualmente confundido, o tal vez engañoso. No seamos parte de él. Nosotros somos comprados por precio y por la sangre de Jesús. La única razón por la que estamos en Cristo es un milagro, hermanos. No tenemos ningún mérito, pero Jesús tiene todo. Notemos la similitud con aquellos del partido religioso, de los fariseos que buscaban hacer caer a Jesús con palabras engañosas, sutiles, en público. En público. Si usted tiene algo que corregir doctrinalmente, si tengo algo que no me gusta o creo que está mal, y como hermano, la Biblia dice, a él solito, a él solo. ¿Por qué aprovecharme para hacer público la caída de alguien? O la equivocación, tal vez. Palabras engañosas, sutiles, acusadores, le ponían trampas para tratar de humillarlo en público. Oh, qué cosa tan fea. No es de cristianos, son de la secta de los fariseos. Pero entre los cristianos y entre los bautistas especialmente,
esto no es así, hermano. Lo que conocemos. Eso a veces hacemos nosotros mismos. No miremos a un lado. Yo creo que a veces me he comportado de esa manera, hermano. Y me avergüenza. Esto a veces hacemos usando la palabra de Dios. Recordemos que el único sentido en que la Biblia es una espada es para luchar contra el enemigo y para discernir los pensamientos del corazón del hombre. Nunca para pelear o guerrear entre cristianos, entre hermanos. Es una terrible falta de fundamento bíblico. Escúcheme bien, por favor. Es una terrible falta de fundamento bíblico pensar que ser peleonero es característica de sana doctrina o de tener la verdad. Yo sé que eso en algunas ramas del fundamentalismo o la historia del fundamentalismo ha sido evidente. Pero la verdad es una muestra, escúcheme bien, es una muestra de gran ignorancia espiritual y de una carnalidad fuerte, que se trata de encubrir con posiciones bíblicas o supuestamente bíblicas o doctrinales. Es triste, pero esa situación la he visto más de 3 veces entre cristianos, y a mi pensamiento, escúcheme aquí también, ha venido varias preguntas, pero solo les comparto esta. ¿Qué de los familiares y amigos en esas múltiples redes ahí sociales que son inconversos? ¿Qué del testimonio? ¿Qué del nombre de Jesucristo? ¿Cómo es un hipócrita? Seguimos adelante. Un hipócrita ama mostrar su religión, su buena religión. Un hipócrita se complace de publicar sus propias buenas acciones, especialmente cuando tiene que ver con dar. Y usted puede leer palabras de Jesús en Mateo 6:2, 6:5, 6:16. Gente que quiere ser más cristiano que nadie, más bautista que nadie, más fundamental que nadie. Ahora tengamos cuidado en esta área. No está mal en ser un buen cristiano. Con todo lo contrario. Somos llamados a ser tales cristianos como Jesús. Jesús es nuestro modelo. A propósito de Jesús, no es nuestro modelo. Y así como el apóstol Pablo, que dijo, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero hermanos, en verdad nosotros podemos decir como el apóstol Pablo. Pero qué bendición que nosotros podemos saber que tenemos un ejemplo como Jesús. Y mirar a Él, aun cuando otros se equivocan y fallan. Que no está mal en tener ejemplos en otros cristianos, en otros buenos cristianos maduros y en la fe, que viven su fe y que aman su Biblia y que sirven a Dios. A todo lo contrario, hermano, creo que debemos tener ejemplos en cada iglesia, en cada familia cristiana, en cada hogar cristiano, y nosotros debemos esforzarnos en ser un ejemplo, siguiendo aquel ejemplo magnífico y excelente que es nuestro Señor Jesús. No está mal en ser un buen bautista tampoco. Todo está muy mal cuando el propósito en serlo es ser visto por los hombres. Voy a repetir, no está mal en ser un buen bautista. Por supuesto que lo mejor es ser un buen cristiano, pero no está mal en ser un buen bautista. Todo está mal, muy mal, cuando el propósito en ser un buen bautista es ser visto por los hombres. Oh, mis hermanos, qué pobreza de espíritu, qué visión tan corta, qué calidad tan baja cuando lo que hagamos tenga como objetivo hallar el agrado o reconocimiento de los hombres. Veamos y reconozcamos que el hombre más excelente y precioso de todos, mucho más precioso que cualquiera de nosotros, y digo cualquiera de nosotros que hoy camina en esta tierra, ese hombre no va por ese camino, no. Jesús sí buscó el bien de sus semejantes, humanamente hablando, pero buscó sobre todas las cosas el agrado de su Padre. Sobre todas las cosas el agrado de su Padre, lo que significó el desagrado de sus semejantes. Me recuerda el apóstol Pablo, volviendo ahí a Gálatas, por favor. A veces cuando agradamos a Dios, muchas veces agradar a Dios va a significar que hombres se van a desagradar de nosotros. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vea lo que el peligro de intentar agradar a los hombres nos descalifica como siervos de Cristo. Hermanos, ministerio de la Biblia
debemos de revisar, examinar nuestro propio ministerio. Estoy hablando de todos los cristianos. Hablo de ministerio, no estoy hablando nada más de pastores y misioneros. Cada cristiano redimido y un hijo de Dios ya está en el ministerio. A unos constituyó a Dios apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para edificar a los santos a la obra del ministerio. Un hipócrita siempre ve el pecado de los demás, pero ve muy poco su propio pecado. También usted puede examinar la Biblia en Mateo 7:5. Mateo 7:5, en casa donde tiene su Biblia. Hermanos, esto es muy pernicioso. Dejemos de mirar a todas partes cuando de pecado se trata. No tenemos que buscar muy lejos. Está dentro de nosotros. Cristo dijo, el que sea sin pecado, tire la primera. Y mire, se lo digo a unos fariseos, él no estaba justificando el pecado de aquella adúltera, pero estaba corrigiendo el fariseísmo y el juicio de aquellos pecadores. El problema cuando la iglesia toma disciplina de miembros en pecado es que Cristo, la cabeza de la iglesia, así lo exige, hermanos. Pero si el hermano en pecado o la hermana se arrepintiere, no habría necesidad de disciplina, tal como en el caso de la adúltera. Entonces un hipócrita siempre ve el pecado de los demás, pero ve muy poco su propio pecado. Pero bueno, si estas situaciones hay presentes en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestra iglesia, yo creo que es hora de nuevamente examinarnos a nosotros mismos a la luz de la Biblia, del ministerio de Jesús, de los apóstoles, que es verdaderamente un cristiano nuevo testamentario, que es verdaderamente una iglesia nuevo testamentaria. Amados hermanos, es tiempo, Cristo está a la puerta y hermanos, nosotros necesitamos estar alertas. ¿Cómo es un hipócrita? Solo sabe lo que le conviene, cuando le conviene. Lucas 12:56. Su problema es que conoce, pero no practica, en mis palabras. Conoce, sabe qué debe hacer, qué debe decir, cómo debe vivir, pero no hace. Santidad, conoce santidad, pero no es santo. Justicia, conoce justicia, pero no es justo en sus acciones, en su palabra. Perdón, es bendecido incluso, pero no bendice. Perdón, pero no perdona. Amor, pero no ama. Salvación, pero no predica salvación. Ahí está la iglesia, conoce toda la doctrina, se sienta, viene con su familia, y cada predicación y cada culto se le recuerda por qué está ahí, cómo llegó allí, propósito para el que llegó ahí, pero jamás se levanta a ir a decirle a otro perdido que a muerte inminente le lleva al infierno, pero Jesús por su cruz está tendiendo un puente al cielo y nadie va, nadie se levanta a mostrarle que hay un camino de salvación. Conoce salvación, pero no predica. A veces no es que somos fariseos, pero a veces nos comportamos como fariseos dentro del cristianismo, de las iglesias. El hipócrita siempre está buscando cómo tentar a otro. Fíjese de esos hermanitos que te hacen preguntas. Andan tentando, te quieren hacer caer, te quieren hacer pecar. Mira, siempre ten cuidado de la frase que dice, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Así preguntaron a Jesús. El hipócrita no es, ni deja ser. No entran, pero ellos tampoco dejan entrar. Mateo 23:13. No es un buen cristiano, pero encima contribuye y hasta trabaja para que otros tampoco lo sean. Mire, esta característica se manifiesta cuando estos de la secta de los fariseos, como ellos no son discípulos, y ven a otros que empiezan bien, o están comenzando a hacer lo que Dios quiere, entonces vienen y meten cosas en la mente de los hermanos como, mira, eso no es así, vamos a hacerlo de esta manera, o no veas que yo no voy, o, no sé cuántas historias de viejas. En conclusión, en este punto, un hipócrita se caracteriza por su vida inconsistente, una vida inconsistente. Sus acciones no concuerdan con sus palabras. Y es hora aquí de preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué tal nuestra vida? ¿Qué tal nuestras acciones? ¿Cómo nuestra comunicación hacia nuestro prójimo? ¿Qué hay, hermano, con respecto a lo que nosotros diariamente hacemos cuando estamos a solas, relacionado a aquellas cosas que esperamos o decimos y enseñamos que otros hagan y vivan? Jesús nos advirtió del error y la levadura de los fariseos. Se refería a su hipocresía. Se refería a su hipocresía, a su religiosa hipocresía. Cuidémonos del error y de la levadura de los hipócritas. Número 3, hermanos.
Los fariseos fueron también confrontados por Cristo porque murmuraban de los discípulos. Murmuraban de los discípulos. Lucas 5:30. Rápidamente ahí, hermanos. Lucas 5:30. Vamos a ver que los fariseos también murmuraban de los discípulos. Allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 5. Dice así, versículo 30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Vean cómo murmuraban contra los discípulos. Hablaban entre ellos, entre el pueblo, de los pecados de los discípulos. Es triste, pero esto no solo pasa fuera de las iglesias, también sucede dentro. La murmuración dentro de la casa es vista por el Señor de la casa. Repito, la murmuración dentro de la casa es vista por el Señor de la casa. El que murmura de su hermano murmura de la ley, también dice la Biblia, Santiago 4:11. La murmuración es a la víctima y al victimario, como lo es a la acción de estrujar un papel. Estruja un papel ahí, si quiere, donde se encuentra. Estaríamos en la iglesia, la ilustración. Y luego vamos a intentar, quizás con una plancha, ¿verdad?, planchar ese papel nuevamente y se va a recomponer un poquito. Pero usted va a ver que el papel, por más que lo planche y por más que usted intente, jamás va a volver a ser el mismo que antes, cuando fue estrujado. Eso es que hace la murmuración. Y también la murmuración, mucho cuidado, porque en 1 Corintios 10 también dice la Biblia que la murmuración trae juicio al que murmura. Número 4, estoy yendo rápido para tratar de terminar más en tiempo posible. Los fariseos eran gente avara. Los fariseos eran gente avara. Por eso también Cristo les pronto. Lucas 16:14, usted puede ver la avaricia de los fariseos. Eran avaros, por eso usaban su religión para sacar provecho del templo, provecho de los judíos, del pueblo y a la de Dios, si fuese posible. Hay gente de esa secta aún hoy, tratando de sacar provecho de la iglesia, de los cultos, de la Biblia, de los hermanos, de sus propios ministerios, y esa es razón de competitividad, hermano, y hasta de Dios. El Señor no nos trae a la iglesia para que recibamos tanto como para que demos, porque ya en la cruz el Señor nos dio todo, hermano, y la cruz es el canal por el cual nosotros podemos recibir más, y aún el reino de Dios. Pero ahora estamos en la iglesia para que comencemos a dar, ahora que somos discípulos del Rey y del Señor Jesucristo, nuestro Maestro. Démonos cuenta, hermanos, que ya Cristo nos dio su vida y que ese es un provecho suficiente, que ahora nos toca a nosotros, a usted y a mí, dar todo para Cristo. De gracia recibimos, demos de gracia, no viendo nombres, ni regiones, ni grupos. Eso no agrada a Cristo y es sectarismo, pero viendo necesidad, viendo que en realidad Cristo esté presente, viendo que en realidad el llamado de Dios es genuino, viendo que en realidad su obra se está realizando, no preferencia, no conveniencia. ¿Qué gano yo con esto? ¿Cuál va a ser mi aval, mi credencial en esto? Aquí un misionero me contaba, por supuesto no doy su nombre, ayudando a un pastor de edad y misionero, y alguien le decía: bueno, pero haz tú esto de forma independiente, porque si no, ¿cuándo tú te llevas el crédito? Eso estamos viendo hoy en el ministerio de los hombres. No piensen que en realidad le estoy predicando esto así como porque es una posición, una actitud sectaria. No, eso es una realidad hoy en el cuerpo del ministerio, en el cristianismo y en las iglesias. Y nos frena, nos impide, nos obstaculiza a nosotros de la gran obra a la cual Dios nos llamó. Eran avaros y su avaricia les estaba llevando a robar a Dios. A propósito, porque la avaricia es la que le impide al cristiano no dar su diezmo a Dios, ser mezquino con Dios. La razón porque ellos eran avaros era por su sistema de valores. Igual que hoy el sistema de valores está cambiado, está trafucado, hermanos. Es la misma situación con algunos hoy. Su sistema de valores está así mundano. Cuando nuestro sistema de valores está centrado en las cosas eternas, vamos a estar dispuestos a invertir en la obra de Dios, que es lo único que va a tener resultados eternos. Mire, la gente mundana no tiene problemas con sus gastos, con tal que lo que gasten sea en ellos. Pero esa es la mentira, hermano.
Usted y yo no somos así. Usted y yo adoramos el reino de Dios, la eternidad. Sabemos que aquí no vamos a estar mucho tiempo y no vamos a llevar nada. Y por eso estamos trabajando para mañana, cuando estemos allí en la presencia de Dios, para recibir de Él y no de mano de hombre, pero del Rey, hermano. La avaricia tiene que ver directamente con el egoísmo. Un pecado lleva a otro. Quiero avanzar y estoy cortando algunas cosas en mi mensaje, pero quiero entregarlo, hermanos, y unos minutos nada más, porque no hay tiempo con el testimonio, ¿verdad? Pero 1+5, Jesucristo contó a los fariseos, porque ellos se oponían a Jesús. Ellos se oponían a Jesús. Ustedes saben, si leen los evangelios, van a ver que ellos siempre estuvieron ahí oponiéndose a Jesús públicamente. Ellos fueron sus contrincantes, ¿verdad? Ahí estaban siempre luchando, combatiendo contra él, contra su testimonio, contra sus obras que él estaba haciendo para testificar de quién era él, a qué había venido. Y los fariseos, como hijos del diablo, estaban ahí oponiéndose a Jesús. A veces está sucediendo, es triste, pero a veces está sucediendo por todo el mundo. Y bueno, allá en mi país también yo vi mucho de eso. Gente que se opone al evangelismo. Como hoy, gente religiosa, gente profesante, profesan ser discípulos de Jesús, profesan seguir a Jesús, son miembros de iglesias, a veces hasta en el ministerio. ¿Cómo podemos nosotros, hermanos? ¿Cómo podría yo oponerme a Cristo, siendo un ministro de Cristo? Pues simplemente oponiéndome al evangelismo, oponiéndome a ganar las almas, y sea que se llame evangelismo, hermanos, la idea del evangelismo, el concepto del evangelismo es completamente bíblico. Por favor, leamos la Biblia. Jesús comenzó a predicar el evangelio del reino. Basta para que ese concepto quede establecido en las Escrituras por el ejemplo y el modelo de Jesús. Jesús comenzó a predicar el evangelio del reino. Ese es el evangelismo. O ganar las almas. Igual, hermanos, ¿por qué discutir o pelear por esto? No están de acuerdo del todo con los principios bíblicos. Hay gente que no está de acuerdo con el ganar almas. Pelean entre sí, hacen luchas, guerras, pleitos. Esto no es de vosotros. Estos no son más que maneras de oponerse al progreso del evangelio, sobre todo cuando es una lucha pública e inconversos están mirando. Estamos cerrando la puerta. Nosotros mismos nos estamos poniendo en la puerta y estamos diciendo, no entréis. Es oponernos directamente, siendo amigos de Jesús, siendo siervos de Jesús, es oponernos a Jesús. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Que no ocurra eso, hermano. Ya. Voy a avanzar un poquito y por eso quiero llegar a la conclusión, amado hermano. Oh, hermanos amados, habiendo entregado este tema, este mensaje en esta mañana, orando que en nuestros corazones no encontremos, y más que nada el Señor Jesús no encuentre ni una pizca de levadura de los fariseos. ¿No habrán llegado hasta nosotros estos? El Señor llamó hipócritas, de los cuales advirtió a sus discípulos, que acusaban a los hermanos y que se opusieron a Jesús, que peleaban entre ellos, que juzgaban, que acusaban, se acusaban unos a otros públicamente, desacreditando el ministerio, desacreditando el nombre, desacreditando a los discípulos. Solo veían el pecado de la gente, pero de ellos mismos no podían ver, no podían sacar su propia vida. Se murmuraban que eran avaros, hipócritas. ¿Existirá entre nosotros presencia de fariseísmo? ¿Me habré comportado yo como un fariseo? Hermano, la actitud de recibir este mensaje, no de mí que lo entrego, en el nombre de Dios, es esta. ¿Existirá en mí, habrá existido en mí presencia de fariseísmo? Porque quisiera yo arrepentirme y confesar delante de Dios para ser limpio en esta hora. No querríamos usted y yo, hijo de Dios, ser un fariseo. Ninguno de nosotros. Ponte a orar, hermano. Allí donde estás, quizás te invito, recuerda, si te has comportado como un fariseo, no importa si usted es un miembro de iglesia, si usted es alguien en el ministerio de tiempo completo, no importa cuánta teología, hermano, no importa, hermano, eso al suelo, no importa cuánto estudiaste no importa si soy un pastor en Cuba, si soy un misionero en Ecuador, conocido mundialmente, hermanos, nada de eso, tirémoslo al suelo, hermano, nada de eso vale. Excluyamos eso, hermano. No excluyamos a la gente. Mejor criticar esas actitudes
que criticarnos unos a otros. Mejor yo, hermanos, rendirme y bajarme y sacar esa piedra del suelo que yo mismo ser una piedra de tropiezo a alguien, especialmente a alguien que no tiene a Cristo. Desánimo a otros siervos, desánimo a otros cristianos. Muchos de nosotros no somos esa secta religiosa, somos de Dios en verdad, pero nos hemos equivocado en nuestros actos para con Jesús y para con nuestros hermanos en Cristo. Ninguno de nosotros es mayor que otro, hermanos. El mayor va a ser el que sirva y el menor de todos, y el último va a ser el primero, hermano. Algunos de nosotros estamos adelante y primero, yo creo que el Señor, cuando entremos a su presencia y a su trono, ahí el tribunal de Cristo, el Señor nos va a pedir que por favor nos vayamos atrás. Es hora de humillarnos y reconocer que hemos permitido actitudes farisaicas y sectarias que no glorifican a Dios, ni edifican su iglesia, ni permiten entrar a los que están. Yo propongo esta mañana un autoexamen. Hágase estas preguntas. Cuando hago lo que hago, número uno, cuando hago lo que hago, ¿busco ser visto y reconocido por Dios? ¿O busco ser visto de algunos hombres? Número dos, ahora a la inversa. Cuando evito algunas cosas, gentes y lugares, ¿es para no ser visto de Dios o para que algunos hombres no me vean? ¿Tiene la conversación con mi semejante? Número 3, ¿tiene la conversación con mi semejante un propósito edificante y bueno? Número 4, y con esta basta, ¿el mensaje que digo para que otros hagan, yo mismo lo practico? Las respuestas descubrirán nuestro carácter. ¿Puede ser que tú te has comportado farisaicamente siendo un discípulo de Cristo? Claro que sí. Podemos ver que a Pedro le sucedió con Pablo. Repito, podemos ver que a Pedro, el apóstol Pedro, le sucedió con Pablo. Y de forma pública. A Nicodemo, quien no era, pero llegó a ser en ese instante un discípulo de Cristo, quien vino a Jesús de noche para no ser visto de los hombres. Pero ellos se arrepintieron, hermano, comprobando su naturaleza espiritual y su condición de verdaderos discípulos. Quisiera recomendarle leer en casa Juan 17 para ver la sencillez de la petición de Cristo con respecto a nosotros, hijos de Dios, siervos de Cristo, ministros del Evangelio, iglesia del Señor. Amado Padre Celestial, gracias por la oportunidad en esta mañana para predicar tu palabra por la radio. Ruego, Señor, que uses este mensaje y esta predicación, y gente suya y pueblo suyo y su iglesia, Señor, más que nada, y quizás siervos y ministros del Evangelio, sean edificados, así como yo he sido, Señor, a recibir de ti esta palabra. Glorifícate tú, Señor, y síguenos bendiciendo, pues te necesitamos. Todo el mérito es tuyo. En nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén, pastor. Qué bendición. Bueno, esta mañana despedimos el canto del gallo. Ya nos pasamos 10 minutos del tiempo que nos dan, pero le agradecemos, amén, pastor, el tiempo y que gracias, el Señor le siga bendiciendo. Amén, mi hermano. Un fuerte abrazo y, bueno, Dios permite hasta la semana que viene o hasta otra oportunidad. Gracias. Bendiciones. Amén, pastor. Dios le bendiga. Cuídese mucho. Nos despedimos con un canto que el Señor le bendiga. Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, de 6 a 9 de la mañana. Rebosa mi ser honrando al Señor, con mi voz doy al Rey devoción. Mi vida sacó de la desolación y puso en mí su canción. Me postro ante ti, adorando
la mañana.